chicos, porque soy Iván de Pineda. Bueno, ahí puse a grabar. Ok, bueno, empezamos con pobre Regolf, que lo grabó en un cassette y se le borró la memoria. Terrible. Y la época del dataset. Bueno, chicos, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a repasar rápidamente, ¿les parece? La clase 3, la clase 2, lo que vimos hasta ahora. Rapidito lo que ya vimos. Me voy a pausar un poco lo que no vimos de la clase 2 y si Dios quiere, les voy a mostrar la parte de herencia de la clase 3 para que estén en condiciones de hacer ejercicios del práctico 1. Los del práctico 2 tengo entendido que ya los pueden hacer porque son de Java, está desacoplado, digamos, de lo que es, no sigue el orden 1, que tiene que ser el 1 y después el 2 y después el 3. Y el 1 es como que está separado del 2 y del 3 también. Bueno, lo que vimos en la última clase fue el igual de Java, esta que es algo muy importante, que el igual no compara el contenido del objeto, sino que compara... ¿estoy compartiendo la pantalla? No. No. Oh. Cualquiera, a ver. No estaba compartiendo la pantalla. Malísimo, bueno, ahí está. A ver, díganme cuando ven ¿Ven ahí? Sí, ahí se ve. Ok, joya. Bueno, vimos que el igual comparaba referencias a memoria y no compara el contenido del objeto. Acá tenemos dos objetos que eran iguales, si vos los ves. El objeto era de la clase persona, el nombre era Juan, la edad era null, la posición actual era null, sin embargo, el igual te daba false. ¿Por qué? Porque eran dos punteros distintos a dos objetos diferentes. Eso era algo que era importante de la clase pasada. Vimos que el igual, sin embargo, funciona bien en el caso del string. Si uno compara dos strings con el igual, el resultado sí es el esperado. Tiene un comportamiento especial con el string, y también tiene un comportamiento especial con los datos primitivos, que eran int, char, short, byte y long, que son tipos de datos que no son objetos en Java. El int es un entero como el que ustedes conocen en C, el char es un carácter, bueno, un short es un entero pequeño, un byte es un entero de 8, un long, bueno. Son todos los tipos de datos como los que conocemos. Java, digamos, de modo legacy, acepta tipos de datos primitivos, no tipo objetos. Y el igual en ese caso sí compara el contenido, no compara el puntero, porque justamente el puntero estos no tienen, es el valor ya de lo que tiene la variable. Después les decía, ok, bueno, les digo que el igual no compara el contenido del objeto. Entonces, ¿cómo hago para comparar dos objetos? Si yo creo el objeto persona y creo dos objetos persona y quiero saber si tienen lo mismo adentro, ¿cómo hago para compararlos? Bueno, eso se hace implementando un método que se llama equals, que es igual, y les puse que próximamente se los iba a explicar. Cuando termine de explicar herencia, que hoy vamos a ver herencia, no vamos a llegar a ver el equals. Les voy a explicar cómo se hace un equals para que ustedes puedan comparar sus propios objetos si es que lo necesitan. No es común que uno tenga que comparar objetos, aunque parezca raro lo que les estoy diciendo, que tengan que comparar por contenido, pero bueno, si llega a surgir la necesidad, ustedes tienen que escribir un método que se llama equals y que compara las cosas que a ustedes les interesa dentro del objeto. Luego vimos el tema de la visibilidad dentro de un diagrama UML, cómo hacemos para decir, como para dar un poco más de información, además de decir el nombre de la clase, los atributos y los métodos de constructores, también decir qué cosas son públicas, qué cosas son privadas, y había algo que se llamaba protegido y otro que se llamaba paquete. Y yo les comenté que nosotros con privado y con público ya nos alcanza, que los otros dos los dejamos para cuando vayan a trabajar. Con privado y público andamos súper bien ya, que era el más y el menos. Y también, esto me dijo ya Rafa que se los explicó, esto está relacionado con algo que se llama encapsulamiento, que es que los atributos generalmente es buena idea encapsularlos, es decir, meterlos adentro de modo privado, que no se vean, y hacerles getters y setters. Y que a su vez, ya vieron ustedes que en IntelliJ, por ejemplo, en los IDEs, ya te permiten hacer clic derecho, code, generate, y getter and setters, y ya el IDE te genera, o sea, el IDE se fija, ¿qué atributos tenés? Y tengo el atributo, no sé, nombre,
el atributo edad, el atributo estado civil, privados. Entonces ya se da cuenta y automáticamente te crea set edad, get edad, set estado civil, get estado civil. O sea, automáticamente te crea los getters y los setters, los métodos para modificar eso y leer esos atributos. Eso es lo que se llama encapsulamiento, que es decir, encapsular los atributos a modo privado y poder accederlos solamente de una manera controlada a través de un método de los métodos. Que nadie pueda acceder directamente. Bien. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Ok. A ver, a qué me preguntan. Set, joya, bien. Ahora lo que seguimos es el tema de relaciones entre objetos. Esto es un poquito más de UML. ¿Qué pasa? Hasta ahora habíamos visto los UML cuando era una clase sola. Decíamos, bueno, la clase persona tiene un atributo, tiene tal método, tiene tal constructor. Bueno, pero en realidad en el mundo real las clases se relacionan entre sí. Muchas veces tenemos un problema más grande y decimos, bueno, supongamos que tenemos un club de fútbol y el club de fútbol está compuesto por un directorio y el directorio tiene 8 vocales, un tesorero, un presidente y un no sé qué, y a su vez tienen 3 canchas de fútbol. Bueno, ahí ya empezamos a tener la clase directorio, la clase cancha, la clase jugador, la clase qué sé yo, y nosotros podemos en el UML relacionar, es decir, ponemos la clase jugador, la clase cancha y hacemos una línea que decimos, bueno, el jugador juega en la cancha, ¿no? O sea, esa es la relación que tienen. Y podemos decir que a su vez la clase directorio está compuesta por un vocal y 8 no sé qué, y un presidente. Y bueno, esas son líneas que van uniendo las clases, y esas son las relaciones que existen entre los objetos. La que vimos la clase pasada fue la más común de todas, que se llama asociación, que es una línea plana, que si es una línea plana, valga la redundancia, significa que se puede recorrer en los dos sentidos. Se utiliza de la siguiente manera, se ponen las dos clases, una línea plana que las une, y se puede escribir, en general se escribe, ¿cuál es la relación? Por ejemplo, en este caso se pone vive en. Entonces, esto lo podemos leer, cliente vive en una dirección, ¿sí? Y lo podemos leer al revés, porque como es una línea plana y no tiene una flecha, significa que es bidireccional, es decir, lo podemos leer como en una dirección vive un cliente, o sea, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Ahora, si queremos que sea un recorrido en un solo sentido, lo tenemos que utilizar una flecha en vez de una línea plana. Y a su vez, podemos indicarle con numeritos o con el simbolito del asterisco, le podemos indicar cardinalidad, es decir, le decimos de qué lado a qué lado se recorre semánticamente, digamos, el esquema, el UML, y a su vez qué cardinalidad, qué cantidad de clases de cada lado pueden llegar a haber. En este caso, si vemos el ejemplo primero, no sé si lo alcanzan a leer el de la cuenta y el dinero, pues se ve muy chiquito. Si no, lo agrando un toque, a ver. No puedo. Bueno, ahí lo agrando un toque. Voy a interpretar el silencio como que no lo alcanzan, que no lo alcanzan a leer. Fíjense, en el ejemplo de arriba tenemos la clase cuenta, la clase dinero, y están relacionadas, pero es una relación unidireccional porque tiene una flecha, no es una línea plana, y a su vez es una relación que tiene símbolos de cardinalidad, que tiene un asterisco de un lado y tiene un 1 del otro. ¿Eso cómo se leería? Se leería que muchas cuentas pueden tener un objeto dinero, ¿sí? También se puede leer como que desde la cuenta yo puedo acceder al balance utilizando el objeto dinero. Pero desde el dinero no puedo ir hacia la izquierda. Yo si estoy en el objeto dinero no sé nada de la cuenta que lo contiene. Porque la flecha no va de dinero a cuenta, sino que va de cuenta a dinero. En el ejemplo de abajo, ahora voy a correr esto, es una dirección, una asociación bidireccional, porque es una línea plana, no es una flecha, que lo podría leer, y que tiene como cardinalidad, tiene un asterisco de un lado, que significa de 0 a muchos, y tiene un 1 del lado derecho. Esto significa que una cuenta, que muchas cuentas
porque son muchos, es el asterisco, muchas cuentas tienen un titular, y si lo leemos de derecha a izquierda significa que un titular puede tener muchas cuentas. Esa es la lectura que se hace del diagrama. Esto después implicaría que cuando lo hagamos en Java, tal vez la clase cuenta tenga un atributo de tipo cliente, y que el cliente tenga un arreglo de cuentas, porque va a tener muchas cuentas. Bueno, eso después se traduce en estructuras de datos, ¿no? En algo, o en un atributo normal de una variable, o en un arreglo, en una lista, en lo que sea. Bueno, después les expliqué acá cómo traducir, qué es lo que les acabo de decir, cómo se traduciría, si tenemos un esquemita de estos, cómo se traduciría a una clase Java. Son ejemplos muy simples. Esto es lo mismo, esto lo voy a pasar rápido. Estos son tres ejemplos más de lo que le acabo de mostrar, como para terminar de aclarar lo que es la cardinalidad. Un profesor dirige un departamento, pero todo departamento siempre va a tener un profesor. ¿Sí? Porque el profesor no es 0, 1, es 1. Siempre va a haber un profesor, pero el departamento puede haber ninguno o puede haber uno. Bueno, lo mismo acá. Todo profesor pertenece a un departamento, y un departamento pueden pertenecer varios profesores, dependiendo si lo lees de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Lo mismo con la cuenta. Plim, plim, plim. Una ayuda a memorias acá de qué significan las cardinalidades, cuando uno pone un 1, un asterisco, etc. Algunas, también les dejé alguna aclaración, que a veces no se especifica la cardinalidad y eso significa un asterisco, que el asterisco significa 0 varios. Y a su vez, creo que hasta ahí habíamos llegado. Ahora, yo les acabo de explicar que hay una relación que es la de asociación, que lo que representaba esa línea, que puede ser una línea plana o una flecha, significa que una clase está relacionada con otra. Puede ser relacionada por que tal clase tiene una cuenta en tal otra, o que tal clase utiliza tal otra. Bueno, todas las relaciones que a ustedes se les pueda ocurrir. Pero a su vez, la asociación es como un conjunto grande. Este de acá es el más grande de todos, pero hay algunos más acotados que se llaman agregación, y otro más chiquito que se llama composición. Son todos casos de asociación, pero son más específicos, ¿sí? Ahora vamos a ver agregación y composición. La agregación se utiliza cuando la asociación que tenemos se llama tiene. Es decir, si yo tengo una clase que digo, esta clase tiene estas otras clases, por ejemplo, digo, no sé, un departamento tiene inquilinos, por ejemplo, eso sería un caso de agregación, ¿sí? Entonces podríamos tener la clase de departamento y la clase inquilinos y una clase de agregación. La clase de agregación, como vamos a ver ahora en UML, se especifica con un rombo sin llenar, o sea, un rombo vacío. Y tenemos la agregación, la asociación composición, que fíjense en los conjuntos, es la más estricta, que es un tipo de agregación, pero que es mucho más acoplada. Es decir, si yo digo que una clase tiene otra clase, pero a su vez esa otra clase no puede existir si no existe la primera clase. Es decir, si yo destruyo la clase A, se destruye la clase B también. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los inquilinos, es una agregación, porque un departamento tiene inquilinos, pero si yo destruyo la clase de departamento, los inquilinos, bueno, siguen existiendo, suponemos. Depende cómo modelo el problema, en realidad. Es rediscutible esto, o sea, la misma solución alguien la puede hacer con composición, otro la puede hacer con agregación, y hay veces que están bien las dos. Ahora vamos a ver un ejemplo más claro de cuándo se piensa más en agregación y cuándo se piensa más en composición. Supongamos, como yo les decía, la agregación es un rombito vacío, es este. En este caso tenemos un diagrama de clases que dice que un polígono tiene una relación de agregación con los puntos, y que el polígono puede tener 3
a más puntos, ¿sí? Y a su vez que un punto, perdón, está perfecto, que un polígono puede tener 3 o más puntos. Lo que dice es que es una agregación porque si yo al polígono lo destruyo, los puntos, o sea, que está hablando de los puntos, no los piensen como píxeles, porque en realidad sí, ahí se destruye todo, sino que los puntos como las esquinas serían, me imagino yo, está diciendo que en este caso, si yo a la clase polígono la destruyo, la clase punto sigue existiendo, el objeto punto. ¿Por qué? Porque tal vez están formando parte de otro polígono en ese momento. O tal vez el mismo punto era parte de 2 polígonos distintos en la pantalla, yo destruyo un polígono, pero el punto sigue existiendo porque sigue siendo parte de otro polígono. Por eso es una relación de agregación y la modeló con un rombito vacío. Ahora les voy a mostrar, perdón, voy a poner un stop acá porque ya voy demasiado, voy muy voy a empezar a leer un auto tiene ruedas. Perfecto. Vamos a con ese ejemplo. Un auto tiene ruedas. Podríamos hacer una relación de agregación en que, supongamos que tenemos que modelar una fábrica de automóviles y podemos decir que un auto tiene 4 ruedas. Podríamos utilizar una agregación como esta porque el auto podría, o sea, las ruedas van a seguir existiendo aún si ese auto no está más, por ejemplo, ¿no? O sea, si ese auto lo destruimos, las ruedas podrían llegar a estar existiendo y se las podrías poner a otro auto. Ese sería un caso de agregación también. Igualmente, como les vuelvo a decir, el tema de agregación y composición, departamento y dueño, departamento y dueño. Un departamento tiene un dueño. Un departamento puede tener varios dueños, ¿no? Y un dueño puede tener varios departamentos en una relación de muchos a muchos. Si el departamento no existe más, es verdad que exactamente, un dueño sin departamento no tiene sentido, totalmente. Esa sería una relación de composición excelente, el ejemplo de Leandro. El concepto de dueño no existe más, porque ya si no existe ese departamento, ese dueño ya no tiene sentido. Pero, por eso les digo que es muy... A ver, esto es para discutirlo, esto es para rediscutirlo y para pensarlo varias veces. El objeto o la clase, ese dueño, si ese dueño tiene varios departamentos, sí sigue existiendo, o sea, el dueño seguiría existiendo aunque ese objeto departamento no exista también. Entonces podría llegar a ser una composición o una agregación dependiendo de cómo lo planteas a la cardinalidad. Si vos ponés que en un mundo, en el país X23, se dicta una ley que un departamento puede llegar a tener un solo dueño y un dueño puede tener un solo departamento. Supongamos que esa es la restricción. Entonces tendríamos una relación de 1 a 1. Si el departamento no existe más, el objeto dueño ya no tiene sentido, porque el dueño tiene que ser dueño de algo. O sea, se moriría el dueño junto con se moriría el objeto dueño o el concepto de dueño junto con el departamento. Estamos hablando de una composición. Pero si estamos haciendo en un país en el que una persona puede tener varios departamentos, tal vez el objeto dueño, si uno de esos departamentos desaparece, pueda llegar a seguir existiendo. Tiene sentido el dueño todavía. Leandro está con las letras. Bueno. Espero, bueno, va a quedar el video igual para que lo miren, porque esto es complicado, pero igual yo les propongo lo siguiente. Busquen en YouTube composición y agregación, hay montones de ejemplos, hay muchas personas que lo explican con muchos ejemplos diferentes, y de verlo 2 o 3 veces lo van a terminar de entender lo que yo les digo. ¿Sí? O sea, es algo que en principio confunde, porque es muy parecido, y es conceptual. Es decir, fíjense que con el tema del departamento del dueño que plantea Leandro,
se puede hacer con composición o se puede hacer con agregación, y dependiendo de las cardinalidades o de cómo planteas vos cómo es la restricción del problema, va una o va la otra. No es que siempre decís, auto y ruedas es composición, por ejemplo. No, no es siempre composición, dependiendo del contexto. ¿Sí? O sea, dependiendo, si el auto se rompe, si el auto lo rompemos, las ruedas podrían ser reutilizadas por otra clase, por ejemplo, o se rompen las ruedas con el auto, por ejemplo. Supongamos que es un auto que, bueno, no sé, habría que ver cómo viene el planteo, ¿no? Pero bueno, no nos pongamos tan exquisitos tampoco. O sea, está bueno, a ver, quiero decir, discutámoslo, pero bueno, es entendible también que es confuso y que depende cómo viene el contexto y cómo se va planteando la solución. Yo no voy a hacer un... Claro, es según el contexto, totalmente. O sea, no es que decís autos, ruedas, listo, composición, pum, se terminó. No, depende si en este contexto las ruedas le pertenecen a ese auto o las ruedas también le podrían pertenecer a otro auto. Entonces, en ese caso, si el auto se destruye, esas ruedas se las podemos poner a otro auto y está todo bien. Y sería una agregación y no una composición. Pero fíjense, exacto, y cada uno los trae como considera mejor seguro el problema. Es más, podemos hacer una composición y después lo estamos implementando y nos damos cuenta que es una agregación y se cambiará el diagrama, se iterará y ese es el refinamiento iterativo, ¿no? Hacer una versión, probar, fijarse, no, lo reutilizás, lo refactorizás, bueno. Fíjense, en este caso yo creo que es un ejemplo bien claro de composición para mí, en un contexto también, y ahora les voy a explicar por qué. Porque también les voy a contar que esto mismo en otro contexto no es composición. Fíjense el siguiente. Imagínense el tema de que ustedes tienen que simular o de alguna manera modelar el sistema de ventanas de Windows. ¿Sí? Entonces dicen, ok, una ventana tiene un título, una ventana tiene una cabecera con el título, puede tenerla o no, porque fíjense que la cardinalidad es 0, 1, o sea, una ventana puede o no tener una cabecera con título. Una ventana tiene en el cuerpo, que es un objeto de tipo panel, que sí o sí lo tiene porque es una relación de 1 a 1, una ventana, un panel, listo, no hay manera. Y una ventana tiene la barrita de scroll bar que puede tener desde 0 a 2 scroll bar, ¿sí? O sea, el objeto ventana tiene tiene relación con esos tres objetos, y esos tres objetos, según esta persona, hace una composición, pertenecen a la ventana y nada más. O sea, un scroll bar no puede pertenecer a dos ventanas, pertenece a esa ventana. Si yo esa ventana la destruyo, se destruye la cabecera, el panel y el scroll bar. Punto. Es una composición clarísima. ¿Sí? O sea, cabecera, panel y scroll bar pertenecen a ventana. Y no se comparten con nadie más. Entonces, cuando yo el objeto ventana lo destruyo esas tres otras cosas también que están ahí abajo, y ahí tenemos una composición. Es una relación súper estricta y fuerte. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que modelen el sistema de ventanas, pero en Mac? Fíjense que Mac tiene una cabecera que está compartida. Cuando uno maximiza la ventana, hay como una cabecera arriba de todo. No sé si, bueno, de hecho yo estoy compartiendo la ventana. ¿Ven la cabecera? ¿Se ve, no? ¿Se la comparte? La que dice Safari acá arriba. Sí, sí. Bueno, esta cabecera, si yo hago clic en otro programa, bueno, a ver en qué puedo hacer. En IntelliJ voy a hacer clic. Fíjense que reutiliza la cabecera para otra ventana. O sea, le cambia el contenido, pero sigo teniendo la misma cabecera. Entonces, en este caso, sería una agregación, por ejemplo, para Mac. Un modelado de ventanas, la cabecera parece una agregación, porque si yo a esta ventana la destruyo, si yo la cierro Safari, el objeto cabecera no se destruye, se va muestra en la cabecera el mismo, pero de otra aplicación. O sea, le cambia el título, el nombre, lo que tiene, pero sigue siendo la misma cabecera. ¿Se entiende eso? ¿O los enreda más?
No sé qué asumir, chicos, en este punto. Sé que es complicado, pero... Todavía yo lo estoy analizando, lo estoy pensando. Ok, Así que lo tengo que ver de nuevo. bien, bueno. ¿Alguien más que me quiera preguntar algo, que quiera que lo explique de vuelta? No tengo problema. Ok, vamos a hacer una cosa, se las voy a explicar de vuelta. Voy a intentar explicarlo de vuelta con otras palabras. Bueno, vamos a ver. Supongamos que tenemos que modelar un sistema de ventanas. Tenemos un enunciado que nos dice, bueno, usted tiene que diagramar en UML un sistema de ventanas para el sistema de Windows. Usted tiene que diagramar un sistema de ventana como el de Windows. Cada ventana puede contener o no una cabecera. Cada ventana tiene sí o sí un cuerpo, que es un panel, y puede tener hasta 2 scroll bars, ¿sí? Entonces yo agarro y digo, ok, a ver, voy a hacer el UML, me está diciendo, y bueno, entonces empiezo a pensar, y digo, bueno, voy a tener un objeto ventana, voy a tener un objeto cabecera, un objeto panel y un objeto scroll bar. Y cuando me pongo a pensar, digo, ¿y qué relación tiene la ventana con estos objetos? Y la relación es tiene, ¿no? Yo digo, una ventana tiene una cabecera, una ventana tiene un cuerpo, y una ventana tiene un scroll bar. Tiene de 0 a 2 scroll bars, ¿sí? Bien, entonces digo, listo, tengo una agregación, porque el tiene un es una agregación. Pero yo les dije que hay un caso que se llama composición, que es una agregación más estricta, que solamente se da cuando la vida del objeto que está compuesto, si yo la destruyo, también destruye a los componentes. Se destruyen conceptualmente los componentes. Es decir, pensándolo distinto, yo podría decir, si yo digo, ventana tiene una cabecera, hasta ahí es una agregación. Pero si yo también digo, y la cabecera le pertenece solo a esta ventana, ahí tengo una composición también. ¿Se entiende? Si yo puedo decir las dos cosas, es una composición. ¿Por qué? Porque si yo la ventana la destruyo, si yo hago clic en la ventana, si yo agarro una ventana en Windows y aprieto clic en la cruz de la ventana, se destruye todo. Porque el scroll bar que tenía pertenecía a esa ventana nada más. No es que el scroll bar se va y se la coloca a otra, al objeto. El header con la cabecera le pertenece solo a esa ventana. Cuando cierro con la cruz, se destruye la ventana, el scroll bar y el panel, se destruye y desaparecen. Ese objeto no se reutiliza no se reutilizaría para nada. Entonces tengo claramente un caso de composición, que los objetos que componen al objeto principal pertenecen exclusivamente a ese objeto principal. ¿Sí? Eso es una composición. Ahora, para enroscarles más la cabeza y hacerles entender que todo depende del contexto, si el problema me hubiese dicho, por favor, ¿puede diagramar utilizando UML el sistema de ventanas de Mac? Me dice, piense que una ventana tiene una cabecera que es compartida por todas las ventanas, tiene un panel y tiene de 0 a 2 scroll bars. Entonces el diagrama sería muy parecido a este. El panel sería una composición, porque vos en Mac, cuando cerrás la ventana, el panel, o sea, el panel es el cuerpo, ¿no? Es lo que se ve, lo que muestra el contenido. El panel desaparece cuando vos cerrás la ventana. El scroll bar, cuando vos cerrás la ventana, chao, desaparece y se muere. Pero la cabecera no se muere. La cabecera, esta de acá arriba que dice Safari, si yo esta ventana la cierro, no lo quiero hacer ahora porque tengo que volver a abrir todo de vuelta, pero si yo esta ventana aprieto acá en la cruz y la cierro, el scroll bar que dice Safari no se destruye, se cambia de nombre a la próxima ventana que tiene. En Mac todas las ventanas comparten el mismo, no estoy diciendo scroll bar, la misma cabecera. Todas las ventanas comparten la cabecera, solamente se le cambia los contenidos de la cabecera. En vez de decir Safari, que el coso va a decir Chrome, o si tengo abierto, no sé, WhatsApp, acá arriba dice WhatsApp, pero la cabecera es la misma.
entonces, en este caso no sería una relación de composición con la cabecera, sino que sería una relación de agregación. Es decir, la ventana tiene una cabecera, entonces es una agregación, pero esa cabecera no pertenece a esa ventana exclusivamente, pertenece a esa ventana y a otras. Entonces es una relación de agregación. Si yo diría que la ventana tiene una cabecera y esa cabecera pertenece a la ventana y a nadie más, es una relación de composición. Punto. Ahora sí, ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ahora sí, mucho mejor. Bien ahí. Genios totales. Igual eso, acá les dejé un cuadrito más, fíjense, como lo que les acabo de explicar, agregación y composición. La agregación es una relación más débil, la composición una relación más fuerte. En la agregación las clases pueden existir independientemente, o sea, existen aunque yo rompo una, la otra sigue existiendo porque tal vez hay otro que la está utilizando. Y en la composición no pueden existir independientemente. Si una clase ya no existe, si se destruye la clase principal, las otras se destruyen también. Y en la agregación, la relación que yo tengo es tal clase, por ejemplo, tengo la relación de la clase ventana tiene un scroll bar. Listo, agregación. Pero si además tengo que scroll bar le pertenece a ventana, ahí tengo una composición. Bueno, lo que acabamos de ver recién intenta explicarlo esta tabla de acá. Chin, chin. Bien. Y acá tenemos una hora más, ¿no? Bueno, hagamos una cosa. Hacemos porque es mucha info. Hagamos una pausita de 10 hasta ahí 30 y volvemos. Y vamos a tratar de Vale. pensar... bueno, este ejemplo que les dejé acá al final lo terminó resolviendo yo. Bueno, tratemos de pensar, les voy a mostrar algún ejemplito para bajar a tierra todo esto un poco más. Y 30 estoy, ¿vale? Vale, buenísimo. Listo. Resumir la grabación. Voy a compartir. Ahí estamos. Bueno. Bueno, les había dejado un ejercicio, pero evidentemente después me olvidé y lo solucioné en el ejemplo de arriba. Se terminé solucionando acá el ejercicio que les dejé, para que piensen. Así que lo voy a borrar después ese caso. Bueno, les voy a mostrar, vamos a pensar sobre este ejercicio, como para ver si podemos bajar más a tierra el tema de la composición y la agregación. Dice, tenemos un local de almacenamiento de líquidos que tiene de líquidos que tienen un nombre, está redactado horrible esto. Bueno. Está redactado horrible, perdón. Dice, tenemos un local de almacenamiento de líquidos. Ellos tienen un nombre y un pH, los líquidos. Si el pH es 7, se considera neutro. Si es menor que 7, se considera ácido. Y si es mayor que 7, se considera alcalino. Necesitamos un sistema que nos diga cuántos líquidos de cada tipo tiene el local. O sea, necesitamos diseñar en UML un diagrama de clases que nos permita modelar este problema y que haya un método que nos diga, por ejemplo, por pantalla, como a ustedes se les ocurra, cuántos líquidos de cada tipo tiene el local. Cuando digo de cada tipo, es decir que tenga cuántos de pH neutro, cuántos de pH ácido y cuántos de pH alcalino tiene. ¿Sí? Por ejemplo, 3 ácido, 8 alcalino, 9 sacandar. Bien.
Entonces acá hay una solución propuesta para este problemita. Entonces la proposición que se hace es lo siguiente: tener una clase que se llame local de almacenamiento. ¿Sí? Y ese local de almacenamiento tiene líquidos. ¿Sí? Fíjense que ya es lo que es muy reflejo de la narrativa. Tenemos un local de almacenamiento, ya listo, clase local de almacenamiento, que tienen líquidos. Entonces tenemos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que cuando decimos tiene, es una agregación? Si a su vez decimos pertenece a, es una composición. O sea, si yo digo un local de almacenamiento tiene líquido, listo, es una agregación. Pero si yo digo los líquidos pertenecen a ese local de almacenamiento nada más, o sea, si ese local de almacenamiento deja de existir, el líquido deja de existir también, dejaría en este contexto. Bueno, es discutible. Yo creo que cualquiera de las dos soluciones que estarían bien, usando composición o agregación. Creo que tiene mucho más que ver la agregación en este caso, porque el líquido podría llegar a existir, a ser asignado tal vez a otro local de almacenamiento. Eso ya es una discusión filosófica. El problema, la narración del problema no da mucha más información, como por ejemplo no dice en ninguna parte, los líquidos solo pueden pertenecer a un único local de almacenamiento y si no ya se destruyen, por ejemplo, algo así. Entonces, bueno, ahí ya decís, che, bueno, esto es composición a full porque me está diciendo que el líquido pertenece solo a ese local y si ese local no existe más, el líquido ya no tiene sentido de existir. Es como que acá te dice que tenemos un local de almacenamiento que tiene líquidos. Tal vez esos líquidos, no sé, tal vez puedan pertenecer a otro local de almacenamiento en paralelo. No sé, en realidad físicamente puede estar en uno, pero podría otro local tenerlo como un stock a la distancia, como hacen las farmacias que tienen, no sé, una farmacia te dice, tengo Migral, pero en realidad no la tienen, no la tienen en su stock, no la tienen dentro del local, sino que la tienen en un centro de almacenamiento que la tienen varias farmacias y cuando la necesitan van y las buscan. Bueno, ahí entramos en una discusión que, dado el caso, podés hasta hablar con el cliente que te está pidiendo esta solución y le preguntás más, si querés saber, dado el caso que no quede claro. Acá está la información que tenemos y yo lo pensé como una agregación. ¿Sí? Claro, como el dolor de vesícula. Si no tenés vesícula, no tenés dolor. Excepto que tengas dolor fantasma. No sé si lo vieron alguna vez. Pero bueno, ya entramos en otro tema. Bueno, entonces, acá cómo está planteado la solución. Está planteado de la siguiente manera, como decía, tenemos la clase local de almacenamiento que tiene líquidos. Entonces, como tiene, decimos que es una agregación. Hacemos el dibujito de agregación de que un local de almacenamiento puede tener muchos líquidos, 0 a muchos líquidos. ¿Por qué digo 0 a muchos? Porque no, del lado de la flecha, no especifiqué cardinalidad. Y se acuerdan que cuando no se especifica cardinalidad es como un asterisco, y el asterisco es de 0 a muchos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué más dije? Bueno, dice que cada uno de los líquidos me dice que tienen un nombre y un pH. Entonces, ¿eso qué sería? Eso es un atributo del objeto, el nombre y el pH. Entonces, al líquido ya le puse acá mismo nombre, le puse que es un string, y pH le puse que es un integer. A ver, de vuelta. No sé si es un integer, porque en realidad podría ser 7.1, 7.4. Bueno, tal vez esté mal y un decimal sea más correcto. Bueno, se lo podemos cambiar. ¿Y qué más le pusimos al líquido? Al líquido le puse el constructor, que tiene como parámetros de entrada, y le puse un constructor con parámetros de entrada, cosa de que ya construyo el líquido con el nombre que tiene el líquido y el pH, y le hice los getters, también de pH y de nombre. Los setters no se los puse porque se los pongo cuando lo construyo y no se lo cambio más. ¿Sí? Y del lado local de almacenamiento, ¿qué le puse? Dije, ok, ¿qué necesito del local de almacenamiento? Bueno, primero el constructor del local de almacenamiento que lo construye y le pone un nombre al local.
le puse un método que es agregar un líquido, es decir, si en algún momento yo tengo un local y le quiero agregar un líquido nuevo, se lo agrego, le paso como parámetro algo de tipo líquido, y le hice un getter de nombre, porque como un nombre es privado, le puse un getter, y le creé este método que se llama imprimir reporte de líquidos, que es finalmente lo que quiere el chabón. Lo que dice, necesitamos un sistema que nos diga cuántos líquidos de cada tipo tiene el local. Entonces, ese es finalmente, acá dentro de imprimir reportes líquidos, es donde va a estar la lógica que va a recorrer cada uno de los líquidos y va a ir viendo si es alcalino, entonces le sumará 1 al contador de alcalino. Si es un ácido, le sumará 1 al contador de ácido. Si es neutro, le sumará 1 al contador de neutros. Y cuando termine de recorrer todos los líquidos y actualizar los contadores, imprimirá en pantalla, bueno, dirá, no sé, system.out.println, este local tiene tantos ácidos, tantos neutros y tantos alcalinos. Eso es lo que haría el imprimir reporte de líquidos, ¿sí? Pero la lógica no se la puse. Si se animan, me gustaría dejarles esto como ejercicio para que lo hagan en Java. No sé si se animan o les parece muy power. Igualmente, si no llegan a hacerlo o les parece muy imposible, traten de hacerlo. Y la clase que viene lo solucionamos a vivo. Lo hacemos, abrimos el IntelliJ y lo hacemos acá para que vean cómo lo solucionaría yo a este caso. Buenísimo. Ya con esto que tienen acá, casi que está hecho. Lo único que no está hecho es la lógica de imprimir reporte líquido. Pero también entiendo que todavía yo no les expliqué cómo recorrer listas, pero lo pueden googlear. O lo pueden hacer con un arreglo también. Bueno, si tienen ganas de googlearlo y lo quieren hacer, sería un golazo. Si no les sale o qué sé yo, o de última intenten crear las clases, nada más. Bueno, fíjense. Después, si no lo solucionamos en la próxima clase, lo hacemos entre todos. Y se lo dejo para que... Sí, para el próximo jueves. No sé si le dije martes. El martes viene Rafa. Bien. Habiendo dicho esto, vamos a la última parte que, por Dios, quiero terminar con esta teoría de UML. Vamos con la última parte de herencia, se llama, súper importante para programación orientada a objetos. Chicos, les estoy dando mucha data hoy, así que después miren el video de vuelta, después lo subo, les prometo. Vamos a ver la clase 3, herencia. Traté de resumirla lo máximo que pude. Es súper importante esto, ¿sí? Vieron que hasta les estaba mostrando que las clases tienen se asocian, tienen relaciones entre sí, relaciones de asociación, relaciones de uso, tipo, esta clase va, el profesor va a un curso pertenece a una carrera tiene tal cosa es parte de una carrera, y entonces estamos hablando de composición, agregación, asociación, bueno, eran todas preguntitas que nos hacíamos, si la clase tiene tal cosa, si esta clase pertenece a tal otra, y ahora hay una nueva que es un, que es otro tipo de relación, que es cuando tenemos la relación es un entre clases, estamos hablando de herencia. ¿Sí? Y la herencia es un concepto súper importante en programación orientada a objetos porque nos permite extender el código y reutilizarlo de manera bastante ordenada, y ahora lo vamos a ver. Se los quiero explicar con un ejemplo, a ver si con esto les sirve como para bajar a tierra esto que les estoy hablando de es un y lo que es la herencia. Dice, supongamos que queremos modelar un sistema para llevar registro de estudiantes y de empleados. Y te dice, todos los estudiantes y empleados tienen una fecha de nacimiento y un nombre. Lo que tiene que tener este sistema es la capacidad de poder calcularle la edad a los estudiantes y a los empleados. Por otro lado, tenemos a los empleados que tendrán un número de empleado y una cierta cantidad de dinero que ganan por hora. Quisiéramos saber el salario mensual de cada empleado, sabiendo que el salario se calcula como el precio por hora por 160.
De los estudiantes, solamente, por el momento, solo nos interesa saber el nombre del colegio al que están asistiendo. O sea, en resumen, nos está tirando claramente podemos encontrar dos clases acá, por lo menos lo que yo encuentro, que son la clase estudiante y la clase empleado. Creo que son clarísimas, ya son dos entidades bastante diferenciadas entre sí. Nos plantea eso, y después nos está planteando un par de métodos que necesita el sistema, o sea, un par de funcionalidades que necesita el sistema que para nosotros van a ser métodos del objeto, ¿sí? Por ejemplo, uno es que poder calcularles la edad. Si yo sé la fecha de nacimiento, poder calcularles la edad. Bueno, obviamente, si yo sé la fecha de nacimiento, hago la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento, hago alguna contita y ya le puedo calcular la edad a esa persona. Y lo otro que me está pidiendo es que a los empleados, no a los estudiantes, que a los empleados tengan un método de calcular el salario mensual. Y te dice que el salario mensual se calcula con el precio que ellos ganan por hora por 160. Entonces ya tenemos la clase estudiantes, la clase empleados, el método calcular salario, que pertenece a la clase empleado nada más, y tenemos el método calcular edad, que pertenece a los dos, a los estudiantes y a los empleados. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Es esto lo que les acabo de decir. ¿Cómo quedaría en principio, sin hacer utilización de herencia, cómo quedaría la solución, más o menos? Perdón, y nombre del colegio. Sí. Y el nombre del colegio de los estudiantes. Sí, correcto lo que decís. Bien. El nombre del colegio lo podemos solucionar con un get del nombre del colegio. Que no se lo puse a todo esto. Le puse el nombre del estudiante, bueno, no importa. Después lo voy a corregir. Antes de subirlo lo voy a corregir. Bueno, entonces se nos puede ocurrir en primera instancia crear la clase empleado y la clase estudiante, donde la clase empleado va a tener el número de empleado, el nombre, la fecha de nacimiento, el valor de hora de lo que gana, y a nivel de métodos va a tener get salario, que ahí le escribí en pseudocódigo, que es lo que hace un return del valor hora por 160, y un get edad, que lo que haría es, adentro no está el pseudocódigo, pero calcular system.now, que es la edad, la fecha del sistema actual, menos la fecha de nacimiento, y hacer alguna cuenta en milisegundos, dividido, para que te tiren un entero de cuántos años tiene esa persona de edad. Y para el estudiante me quedaría... ¿por qué? No, lo voy a borrar acá mismo, perdón, pero esto no va. Para el estudiante tendríamos fecha de nacimiento. Este valor ahora está mal, porque no nos pedía nada del valor hora del estudiante. Nos pide fecha de nacimiento, el nombre. ¿Por qué tengo el número de empleado acá? No sé, se ve que copié y pegué horrible en todo. Y el colegio. Ahí está. Y acá le faltaría... Vamos de nuevo. Ahora repito todo de vuelta porque armé un quilombo terrible. No tengo todas las luces. Nos quedaría así. El estudiante, fecha de nacimiento, el nombre del colegio, que es un string, que es el nombre del colegio, y como método nos queda el getEdad, que es el mismo getEdad que tiene el empleado, y el getColegio, que nos va a traer el nombre del colegio. Ahora, en primera instancia, podemos ver que hay algunas cosas que se repiten. Y hay un método que creo que alguna vez yo les había contado que hay varios, así como acrónimos, hay uno que se llama DRY, que es Don't Repeat Yourself, que es no repetirte. Si encontrás métodos repetidos es porque hay algo que estás haciendo mal a nivel de diseño. Y acá ya encontramos, hay algo que hace ruido acá, que fíjense que tenemos que getEdad, por ejemplo, está repetido. Tienen el mismo getEdad el estudiante y el empleado. ¿Sí? O sea, el mismo código, las mismas 3-4 líneas de código que va a tener el empleado, las va a tener el estudiante. Entonces, vamos a hacer uso de lo que
Perdón, y otra cosa más. A su vez podemos ver que a nivel de atributos comparten cosas. Por ejemplo, comparten nombre y comparten fecha de nacimiento. O sea, hay varias cosas que comparten entre ellos dos. Entonces vamos a ver que utilizando herencia podemos agarrar las cosas que comparten y unificarlas en una única clase padre y que después que las clases hijas hereden esas cosas en común. Fíjense cómo sería como, con herencia. Dice, la programación orientada a objetos nos brinda un concepto que se llama herencia, donde las clases pueden heredar atributos y comportamientos de las clases padres más genéricas. Si pensamos en el ejemplo anterior, podríamos pensar en una clase genérica más genérica a empleado y estudiante, por ejemplo la clase persona, que aunaría todo lo que es común a sus hijos, a sus clases hijos. Como por ejemplo, nombre, fecha de nacimiento y el método de cálculo de edad. De esta forma, los atributos se declararían en un solo lugar y el método se escribiría una sola vez y se reutilizaría por todos los que hereden de persona. Y dice, en UML la herencia se indica con un triángulo como el que les indico abajo. Fíjense en este diagrama. Lo que hice fue crear una clase nueva que se llama persona, que es una clase más genérica que empleado y estudiante, y que esa clase tiene las cosas que tienen en común el empleado y el estudiante. Por ejemplo, tiene nombre, una persona tiene un nombre, una persona tiene una fecha de nacimiento, y una persona tiene un método que le calcula su edad. ¿Sí? Eso sería la clase persona. Y heredo de la clase persona hereda empleado y hereda estudiante. ¿Qué significa que hereda? Que todas las cosas que tiene persona también las va a tener la clase empleado. Y que todas las cosas que tiene persona también las va a tener la clase estudiante. Es decir, si yo creo un objeto de clase estudiante, le voy a poder ejecutar el método getEdad, le voy a poder acceder a un atributo que se llama nombre, y le voy a poder acceder a un atributo que se llama fecha de nacimiento. Y si creo un objeto de clase empleado, a su vez de que va a tener un atributo número de empleado, va a tener un atributo valor hora, y va a tener el método getSalario, también va a tener el método getEdad, y va a tener el atributo nombre, y va a tener el atributo fecha de nacimiento. Entonces fíjense que nos ahorramos de escribir un montón de código, porque a ver, acá es muy chiquito el ejemplo, no es que me ahorro de escribir un montón de código, me ahorré de escribir 5 líneas, la verdad, porque getEdad más de 5 líneas no tiene, pero fíjense, pero pensémoslo en un caso más, en un caso más grande, ¿no? en la vida real, ¿no? Cuando tenemos muchas líneas y métodos más grandes, ahí fíjense que vamos a tener el método, lo escribimos en un solo lugar, y ese mismo código lo pueden reutilizar montones de otras clases, ¿sí? Y si ese método está mal, lo corregís en un solo lugar, y las otras clases automáticamente heredan ese código corregido. Y nos queda conceptualmente, fíjense que yo al principio empecé a decirles que era la relación, se llama es-un. ¿Sí? Entonces fíjense que podemos decir, estudiante es una persona, claramente. Empleado es una persona. Entonces tiene relación la clase de herencia, o sea, cumple con esto que yo les decía de es-un. Por ejemplo, se utiliza mucho el tema de, hay muchos problemas, si chequean en Google o en YouTube, que se los recomiendo, que busquen en español si quieren, ejemplos de herencia, se usa mucho el tema de... Se utiliza mucho el tema de... hay un ejemplo siempre de animales, por ejemplo, que te dice, bueno, supongamos que queremos simular un sistema de, no sé, de la selva, de animales, y hay animales que pueden ser mamíferos, y que tienen cierta cantidad de patas y de manos, y que algunos tienen tal tipo de pelaje, que qué sé yo, que bueno, y termina diciendo, bueno, le termina quedando un problema como este, que hay varios animales les termina quedando los mismos métodos, los mismos cálculos, tienen todo lo mismo repetido, y dicen, pero pará, ¿por qué no hacemos una clase que se llame mamíferos? Que los mamíferos tienen, no sé, sangre caliente, tienen comparten todas las mismas características, y los que sean mamíferos heredan de la clase de mamífero. Entonces tenemos una reutilización del código, lo escribís al código una vez y lo reutilizás en todas las clases que son hijas. O hay otro ejemplo que se usa mucho, bueno, el tema clase persona, esa es re común también, la van a ver en montones de lugares, que dice,
Bueno, en una empresa tenemos empleados, tenemos directores, tenemos, no sé, operarios de planta, el operario de planta hace tal cosa, el otro hace tal otra, bla, 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 y terminás encontrando que tienen muchas cosas en común, como pasaba acá con el empleado y el estudiante, que tienen muchas cosas en común, y vos decís, bueno, creo la clase persona, que tiene nombre, apellido, estado civil, número de documento, tal otra, no sé qué, y después creo la clase gerente, la clase operario, qué sé yo, y heredan todos de persona. Entonces no tengo que volver a declararle al gerente, al otro, nombre, apellido, documento, porque ya tiene de herencia, ¿sí? Viene automáticamente definido, y la clase le queda mucho más chica también, le queda con muchas menos líneas de código, porque ya implícitamente las hereda de la clase padre. Entonces, acá les vuelvo a explicar lo que les acabo de decir recién con palabras, que si utilizamos la herencia, según lo visto en el diagrama anterior, las clases hijas, empleado y estudiantes tendrán los atributos nombre, fecha de nacimiento y el método de edad. Los van a tener, aunque no están explícitos por el tema de la herencia. Ya que lo heredan de la clase padre. Estaremos escribiendo el código una sola vez en la clase persona y lo estamos reutilizando 2 veces. Lo estamos utilizando en, por ejemplo, el método getEdad o calcular edad, lo vamos a declarar en la clase persona, lo vamos a escribir en la clase persona, pero después lo van a utilizar la clase empleado y la clase estudiante, lo vamos a utilizar 2 veces y lo vamos a escribir una sola. ¿Sí? Y dice, la pregunta clave que nos tenemos que hacer para ver si estamos ante un posible caso de herencia es si la clase X es un caso más, o es un caso más específico de la clase Y. Por ejemplo, ¿la clase automóvil es un caso específico de la clase transporte o de método de transporte? Y bueno, sí, entonces podríamos tener un caso de herencia. Capaz que tenemos un problema donde nos dice, bueno, estamos en una fábrica de métodos métodos de transporte, donde se fabrican, no sé, bicicletas, automóviles, motos, qué sé yo, pueden tener un color, todos los métodos de transporte tienen un color y una patente, pero los autos tienen un motor de tales características, la moto tiene espejitos no sé qué, y las bicis tienen pedales. Y vos decís, bueno, hay cosas que comparten entre todos, por ejemplo, todas tienen un color, todas tienen una cierta cantidad de ruedas y todas tienen tal cosa. Entonces podría crear la clase transporte o medio de transporte, que va a tener como atributo cantidad de ruedas, que después en el constructor de la bici le voy a poner 2, en el del auto le voy a poner 4, en el de, bueno, ¿no? Después lo voy a personalizar, pero va a tener un color, la cantidad de ruedas, una patente, qué sé yo. Supongamos que si la bici usaría patentes. Entonces sí, podemos decir que el automóvil es un caso específico de la clase medio de transporte, y en ese caso tenemos una herencia. Por ejemplo, la clase jugador de fútbol podría ser un caso específico de la clase deportista. Entonces podríamos tener la clase deportista, es la clase padre, que tiene el nombre, el DNI, cuántas medallas ganó, qué sé yo, cuántas distancias recorre, y después como clases hijas tenés jugador de fútbol, nadador, clavadista, jugador de rugby, bla, 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 heredan todos de la clase deportista, ¿sí? Todo lo que tienen en común va a estar arriba en la clase deportista, y lo que no tienen en común, que no comparten, va a estar en las clases específicas de cada uno, ¿sí? Y así reutilizamos un montón de código. Y el diagrama queda más lindo también, queda más entendible. Bien. Iba rápido porque pensé que no llegábamos. ¿Qué onda con la herencia? ¿Más o menos se entendió? ¿Tiene algún sentido para ustedes? ¿Cobra algún sentido? ¿Es chino básico? Sí, sí. No, se entendió, se entendió. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, buenísimo, me encantó. Vieron que, nada, que el dibujito parece, no sé, es una complejidad más, pero tiene mucho sentido. Como vieron que vamos armando diagramas que se pueden leer. Que podemos decir, esta clase está compuesta por tales otras clases, tal clase es esto, viste, como que, bueno,
digamos, es como que después vos ves el diagrama UML y lo podés leer de alguna manera, y después en Java esto lo podemos implementar, y en Java herencia es, pero lo vamos a utilizar un montón, y el concepto de herencia lo tienen que tener claro porque se utiliza, o sea, atraviesa la programación orientada a objetos de punta a punta, se utiliza un montón, y vamos a ver en Java, esto lo vamos a ver en Java, la próxima herencia. Vamos a ver algo que se llama clases abstractas, interfaces, todo está relacionado con el tema de la herencia, y es basiquísimo. Basiquísimo en el sentido de que para programar bien, lo tenés que, y entender qué es lo que estás haciendo, tenés que entender lo que es herencia. Después se voy a explicar lo del equals, cuando se les explique la próxima, van a entender por qué les quería explicar herencia primero. Y después cuando veamos collections, lo que son listas o array list o qué sé yo, también van a ver que herencia viene de la mano, porque vamos a tener una clase que se llama lista, que es la clase padre. Es una lista que nos va a tener métodos de agregar elemento, quitar elemento, longitud de la lista, no sé, cosas comunes a todas las tipos de lista. Pero después como hijos que heredan vamos a tener un lista, array list, es decir, listas hechas pero con arreglos, listas enlazadas, o sea, montones de tipos de listas diferentes, pero todas heredan de list. Todos los métodos vienen de list, el método es el mismo, todos heredan del mismo método, pero después están todas implementadas de otras maneras. Si eso no lo entienden, lo de herencia, lo ves y decís, ¿cómo no entiendo? No entiendo cómo esta clase tiene tal método si yo abro la clase y no está definido en ningún lado. O sea, tiene el atributo nombre y después tiene un get edad, get, ¿de dónde sale? Si la clase tiene tres, y bueno, ahí viene el tema de la herencia, ¿no? Porque está heredando de algún lado. Y hay un montón de tela para cortar, que después el tema de también otra cosa que se pueden sobreescribir las cosas que uno hereda. Por ejemplo, estudiante podría tener puede escribir el método get edad de vuelta y cambiarle la lógica. ¿Se entiende? O sea, supongamos, sería una pavada, porque la edad siempre se calcula igual, pero no sé, no, por ejemplo, supongamos que persona, y con esto ya cierro, los dejo descansar un toque antes de la próxima clase que tienen ahora. Supongamos que en persona yo creo un método que se llama saludar, ¿sí? Y saludar lo que hace es system.out.println hola. O sea, escribe en pantalla la palabra hola. Eso es lo que hace saludar. Entonces, el método saludar lo va a heredar empleado y lo va a heredar estudiante. Si yo agarro un empleado y le ejecuto el método saludar, va a decir hola, y si agarro un estudiante y le ejecuto el método saludar, va a decir hola. Pero ¿qué pasa si yo digo, no, pero el estudiante en realidad saluda distinto? Dice, hello bro, dice, porque es joven, ¿viste? No dice hola. Entonces yo lo que puedo hacer es sobreescribir el método saludar. Yo lo puedo volver a escribir public void saludar y poner system.out.println hello bro. ¿Entendés? O sea, heredo algo, pero lo piso con otro que yo quiero definir. Eso se puede hacer también, se llama override y se utiliza muchísimo. Bueno, nada, hay bastante tela para cortar con esto. Bueno, les tiré un montón de info, chicos. ¿Qué onda, güey? Claro, el mexicano estén, claro, sí, tal cual. Aparte que se puede, Java no permite, a ver, hay una cosa, la programación orientada a objetos, que no tiene que ver con Java. La programación orientada a objetos es un paradigma que un genio se le ocurrió en algún momento y lo escribió. Después los lenguajes lo implementaron, ¿sí? O sea, el tipo dijo, la programación orientada a objetos tiene que existir una clase, la clase tiene atributos, los atributos tienen métodos, existe algo que se llama herencia, que es así, existe algo que se llama polimorfismo, bla, bla, bla. Después Java lo implementó como le pareció, y otros lenguajes lo implementaron como les pareció. Por ejemplo, en la programación orientada a objetos original, existe algo que se llama herencia múltiple, que es decir, que por ejemplo, estudiante podría heredar de persona, no sé, de persona, de ser vivo, de ente abstracto, no sé, podría heredar de muchas cosas.
Bueno, en Java no se puede hacer eso, no se puede hacer herencia múltiple, pero sí se puede hacer algo parecido con el tema de algo que se llama interfaces, y se puede simular, entre muchas comillas, una herencia múltiple. Y ahí entraría de lo que decía Dante, de, bueno, podrías crear una interfaz que se llame nacionalidad, y entonces estudiante también hereda de persona y de nacionalidad, y si la nacionalidad es mexicana, el saludo sería distinto, se podría hacer eso también. Bueno, esas cosas también las permite hacer, se pueden hacer con herencia. Bueno, los dejo acá, chicos. Bueno, gracias por la atención. Mucha info. Traten de hacer lo que puedan del práctico 1. Es heavy metal el práctico 1. Viene así, vino con todo Rafa, ya lo estuve chusmeando. Fíjense lo que puedan hacer. Los que no entiendan le preguntan. El martes hagan algunos ejercicios de esos. Les va a ayudar a pensar. ¿Por qué les digo que es heavy? Porque ya en el ejercicio 1, si no me equivoco, del práctico 1, hay herencia, ya le metió, es como que el ejercicio 1 les tiró UML flum con todo. Después, para la versión 2 del año que viene, vamos a organizar mejor el práctico para que empiece más tranca, va a empezar más evolutivo. Ahora está como que empieza muy, muy on fire y bueno, por eso entiendo que, bien, me alegro que Rafa, me costó mucho conseguir un asistente, mucho me costó, hasta que gracias a Dios lo conseguí a Rafa. Sí, Alberto dice eso, ¿no? Bueno, no importa. Chicos, traten de hacer el práctico 1 si pueden, lo que pueden, no todo, pero traten de hacer un par de ejercicios, aunque los hagan mal, piénsenlos, fíjense dónde pueden utilizar composición, dónde pueden usar agregación, dónde pueden utilizar herencia. La herencia siempre es cuando encuentran cosas en común y lo meten en una clase, piensen en eso, piensen en la relación es cuando tengo que algo es a otra cosa, puedo ya tener una herencia ahí. Y nada, el martes aprovechenlo a Rafael, pregúntenle de todo. Y el jueves que viene, supongo que no hay nada raro, no hay feriado, ¿no? No. Bueno, había un feriado un día de esto, no sé cuándo, pero bueno. No, sí. El lunes. El lunes y el jueves, el lunes es el día de Bahía Blanca y creo que no hay clases. Y jueves y viernes Bueno, jueves y viernes santo. bueno, para el jueves, para la semana que viene que no hay clases, le voy a grabar un video haciendo este ejercicio de herencia, se los voy a hacer en IntelliJ, a vivo, para que lo vean y lo hagan. Un cuadrito con las palabras especiales que hacen referencia a cada tipo de objeto. Vale, lo anoto así no me lo olvido. Cuadrito, dale, dame un segundo porque si no después me olvido. Cuadrito, tipos de objeto. Perfecto, buenísimo. Un resumen de asociación, agregación, asociación que era un objeto tiene relación con tal otro objeto, agregación que era un objeto tiene o contiene tal otro objeto, composición que era un objeto tiene o contiene tal otro objeto, pero tal otro objeto es parte de ese objeto principal, y si ese objeto principal no existe, el otro tampoco, que era agregación. Y tenemos el es que es la herencia. ¿Sí? Esos son los 4 que se los voy a armar en un cuadro para que les quede de resumen. Y lo otro es solucionar esto, solucionar el de persona, empleado, estudiante, en IntelliJ. Voy a tratar de hacerles esto y me gustaría no perder la clase. Como mínimo, esto. Si puedo agregarlo de lista, se lo agrego. Pero bueno, eso no prometo nada. Listo, ya está. Chicos, no los voy a ver, les voy a dejar video después. Buen fin de semana y que la pasen lindo en Semana Santa. Pónganse las pilas, miren las clases. Hagan el práctico 1. El práctico 2 no tiene relación con el práctico 1, así que no tienen excusa. El práctico 3 en cualquier momento lo vamos a liberar. Tampoco tiene relación con el práctico 1 ni con el práctico 2, así que lo pueden hacer tranquilamente. Y nada, eso. Adiós. La pasen lindo, chicos. Vale, buenísimo. Muchas gracias, Nos Marco. vemos, gracias, Chao, profe. chao. Buen fin de.